Muy amados hermanos, estamos en este Carmelo de San José del Carmen de la ciudad de Guadalajara. Y aquí tenemos a las tres mártires, María de los Ángeles, María del Pilar y María Teresa, mártires carmelitas de la Guerra Civil Española. Y hoy, 27 de julio, el Carmelo Universal celebra la memoria del beato Tito Bratsma, este carmelita holandés que murió también en los campos de concentración de Dachau, víctima de ese odio contra la fe, contra la humanidad. Quería acercar también y entrelazar las figuras de las mártires carmelitas de Guadalajara con la vida de Santa Teresa de Jesús, con la vida del beato Tito Bratsma. El beato Tito Bratsma nace en Holanda, en Tizia, en el año de 1881. Entra en el Carmelo en 1898 y es sacerdote carmelita en 1905. Toda su formación es una providencia, porque él era de una contextura física muy débil, pero sin embargo tenía un espíritu muy amplio, muy grande, muy elevado. Para muestra un botón, su familia son campesinos holandeses, son 6 hermanos, de los cuales 5 de ellos abrazan la vida religiosa. Solo una se queda para continuar la línea de la familia. Tito, cuando entra en el Carmelo de Holanda, entra con una visión muy amplia y muy bohemia del Carmelo. Su provincia es una provincia reformada dentro de la Holanda protestante. Tito Bratsma es un enamorado de Santa Teresa de Jesús, de esta gran mística, doctora y reformadora de la Iglesia, y él como carmelita entiende en sus palabras, entiende en su vida mística lo que el Carmelo es. Como diría nuestro padre Elías, ardo de celo por el Señor Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy, en cuya presencia vivo. Y es así. Él vivía constantemente en un clima de contemplación, pero también de apertura. Luego termina sus estudios en Roma y de allí vuelve a Holanda. Pero ya viene con una vorágine espiritual e intelectual. Es profesor, se va a interesar por el mundo del periodismo, pero antes de esto tiene una idea en el corazón y en la mente. Él no podía concebir que en Holanda no hubiera una vida escrita de Santa Teresa en el holandés. Las versiones que habían eran en italiano o en latín. Y entonces su deseo es estudiar a fondo la figura de Santa Teresa de Jesús. Viene a España, va al Monasterio de la Encarnación, va a San José de Ávila, va recorriendo todos los caminos teresianos, los caminos de San Juan de la Cruz. Hay una foto muy bonita e histórica en el convento de los frailes carmelitas de Hinojosa del Duque, con todos los frailes y él con su pipa. Bueno, después de toda esta investigación, Tito Bratsma coge el barco y vuela, nada hasta Nueva York. Va a los Estados Unidos, donde da innumerables charlas, conferencias a órdenes terceras, parroquias, universidades, sobre la figura de Santa Teresa de Jesús, sus cartas, sus escritos, la mística, el mensaje. Es un hombre enamorado de la figura de la santa. Cuando vuelve a Holanda, ya le dan a él el cargo de rector de la Universidad de Nimega que él funda. Es un hombre también que abre la mente y lleva de Andalucía muchas cosas, como una procesión. Él se propone buscar las reliquias de San Bonifacio, patrón de Holanda, hacerle un pequeño santuario de las ruinas derruidas y hace una procesión. Es decir, que era un hombre intelectual, un hombre espiritual, pero también un hombre sensible a las realidades de la Iglesia y en ese momento de su Holanda natal. Siendo rector magnífico de la Universidad de Nimega, también le encargan que sea el director, por decirlo así, de los periodistas de Holanda, porque era un hombre infatigable. Escribía muchos artículos a la semana porque decía que el Carmelo no se puede enfrascar. Todo lo que vivimos sin romper nuestra intimidad, el mundo tiene que disfrutarlo, ¿no? Un perfume no puede encerrarse en el cristal,
por decirlo así. Tiene que ser para que todos los disfruten. Y ese era su objetivo, poder gritar al mundo a través de la intelectualidad lo que es el Carmelo para hoy, que lo fue, lo es y lo sigue siendo. Bueno, Tito Bradman es perseguido por la Gestapo porque era un hombre que no permitía las injusticias. En sus colegios en Holanda habían prohibido que los niños judíos estudien y él hacía caso omiso, argumentando que en esos colegios no se puede discriminar a las personas, ni por religión, ni por raza, ni por ningún tipo de otro argumento. Escribió y visitaba personalmente a los directores de los periódicos, de las revistas católicas, diciendo que no se podía publicar nada que vaya en contra de la doctrina católica. Y el socialismo nazi lo que quería era limitar esas libertades. Tito es perseguido, es encarcelado y lo llevan a un primer campo de concentración donde le dan en una celda un bolígrafo, tinta y papel, y empieza a escribir cartas a su familia, a su prior, a sus hermanos de hábito, diciéndoles que no se preocupen, que todo va a pasar según la voluntad de Dios. Cuando ven que estas cartas son peligrosas porque lo vuelven a interrogar y lo vuelven a presionar para que deje de escribir, le quitan el papel, pero le dejan una vida de Jesús, un libro con la vida de Jesús en el holandés, para que lo leyese. Pues entonces él, con ese genio y con ese arte que tenía, empieza a escribir la traducción de la vida de Santa Teresa de Jesús entre las líneas de la vida de Jesús. Es precioso, el padre Fernando Millán lo recuerda con mucha insistencia y con mucha emoción. Los caminos del Señor son providenciales. Él, que amaba tanto a Santa Teresa de Jesús, el Señor los juntó en una celda, los juntó en ese momento tan trágico y pudieron estar los tres en ese momento: Teresa de Jesús, Tito Bradman y nuestro Señor Jesucristo. Bueno, llega al campo de Dachau. El campo de Dachau era un campo destinado ya prácticamente como Auschwitz para lo último. Es el último trance de... Sabían que los que entraban allí no salían. Tito Bradman fue destinado al barracón número 26, al barracón de los presos religiosos, sacerdotes, obispos, en fin, personas que por su religión no podían admitir el nacionalsocialismo nazi. En ese tiempo, pues, se hartaron con él: palizas, desprecios, humillaciones, vejaciones, en fin, experimentaban con sus cuerpos como si fueran animales. Y dentro de toda esa injusticia, él se socorría con sus religiosos. Cuentan que en una fiesta del Carmen de ese año lo celebraron de una manera muy íntima, pero muy sentida. Él intentaba, dentro del marco de sus gafas, tener un poquitito de la hostia consagrada para poder hacer oración por la noche. Era un hombre que, a pesar de toda su debilidad humana y de todas las flaquezas que podía y tenía que pasar, el Señor lo auxiliaba. Dio un gran discurso en Viernes Santo, omitiendo lo religioso, pero llevándolo al plano espiritual, de esas noches que les permitían a ellos, las noches intelectuales, poder hablar sobre el martirio, la resignación, la voluntad de Dios. En fin, fue un hombre que, dentro de toda la debilidad, dio mucho, como nuestros mártires. El Carmelo es una escuela, ya para terminar, el Carmelo es una escuela que prepara en la contemplación, pero esta contemplación, como digo yo, no es pasiva. La contemplación en los carmelitas es una actividad interna que luego se refleja en lo externo. Tanto Tito Bradman como nuestros mártires no solamente dieron la vida una vez, la dieron siempre, en cada momento. Como decimos muchas veces, el peor martirio, o el martirio más probado, es el martirio blanco, el martirio de aguantar a tu comunidad, aguantar a quien no te soporta o a quien tú no soportas. Entonces se va preparando el corazón, el alma, y luego la consecuencia más lógica es entregar la vida. En fin, Tito Bradman, en sus últimos días, es inyectado por una
enfermera una sustancia de ácido fénico. Y sabiendo cuál era su fin, sus hermanos del barracón le habían regalado un rosario que le habían hecho con unos botones que habían podido recuperar. Entonces él, cuando ve a la enfermera y ve todo lo que le está haciendo y sabiendo cuál era su fin, él dice esta dictia, esta testigo para el proceso de su beatificación, dice: este hombrecillo tan débil me miró y tuvo compasión de mí. Entonces, y le regaló el rosario. Dice: yo no creo. Dice: sé que no crees, pero tampoco puedo creer que estés aquí por tu propia voluntad. Y le regaló ese rosario que ahora se conserva en Boston. Y muere aproximadamente el 26 de julio de 1942. Luego empieza el proceso de testigos, y es interesante cómo tanto en el mundo protestante, en el mundo judío, en el mundo ateo, en el mundo intelectual, la figura de este carmelita no pasa desapercibida, porque Tito tiene esa